Desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, que supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí, como un susurro fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste, no llegué, no, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí,
Queridos, que Dios los bendiga. Un saludo en el amor de Jesucristo para todos ustedes. Un abrazo fraterno en el nombre del Señor. Para ustedes, hermanos en la fe, y también para nuestros amigos, los que participan de este tiempo del mensaje de la palabra del Señor en este culto dominical. Y durante estos días, en este año nuevo que hemos iniciado, el año 2021, estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a Tito. Tito, un consiervo de Pablo, y lo dejó en Creta, donde también Pablo estuvo predicando el Evangelio con dos propósitos. Esto lo encontramos en el capítulo 1, verso 5. Por esta causa te dejé en Creta, Pablo a Tito, para que corrigieses lo deficiente. Primer propósito. Y segundo, y para que establecieses ancianos en cada ciudad como yo te mandé. Habían dentro de la iglesia de Creta, en las diferentes ciudades, desórdenes que Pablo quería que se pongan en orden, y oraba mucho y lo dejó a Tito, su consiervo, en Creta para que corrigiese lo deficiente. Creta, una isla anclada en el centro del mar Mediterráneo. Esta isla tiene 243 kilómetros de largo y 56 kilómetros de ancho. Y como toda isla grande, con muchas ciudades, pero también mucha corrupción. Y allí Pablo predicó el Evangelio, mucha gente se convirtió de las diferentes ciudades, y era necesario poner al frente a pastores. Los llama ancianos, los llama también obispos, quienes debían ser irreprensibles, maridos de una sola esposa, que tengan a sus hijos en sujeción, en orden, que no sean soberbios, no iracundos, no pendencieros, no deshonestos, que no trabajen por ganancia deshonesta, y entre otros requisitos. En Tito nosotros encontramos un modelo para organizar la iglesia. Encontramos una estructura, los pastores al frente presidiéndola, los ancianos, las ancianas cuidando de las mujeres más jóvenes, también de las señoritas, los jóvenes y los obreros, los empleados que debían de sujetarse a sus amos, a sus jefes. Y en el capítulo 3 tenemos nosotros recordaciones. Dice el versículo 1 del capítulo 3, recuérdales que. Entonces, Pablo, por medio de Tito, nos recuerda nuestras responsabilidades. Responsabilidades que nosotros debemos cumplir para que nuestra vida sea agradable delante de Dios, en el hogar haya paz y en la iglesia también haya paz. Recuérdale que en este momento y en este mensaje vamos a hablar de 6 recordaciones, 6 cosas que Tito tenía que recordar a los pastores, a los discípulos de Cristo, a los hermanos de las iglesias de Creta. 6 cosas tenía que recordarles. En primer lugar, Pablo le dice a Tito, recuérdales que vivan en obediencia, en sujeción y con amabilidad. Recuérdales que vivan en obediencia y con amabilidad. ¿Dónde tenemos esto? En los versículos 1 y 2 del capítulo 3. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes, en el caso de nuestros países, al señor presidente de la República, al señor vicepresidente,
a la Asamblea Nacional o al Congreso Nacional, a los gobernadores, a los alcaldes, a la Policía Nacional y a toda autoridad. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, al director de una escuelita, al rector de un colegio, al rector de la universidad, a los pastores que presiden una iglesia. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que los miembros de la iglesia, que los discípulos obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. El Señor no quiere que su iglesia, que nosotros los discípulos de Cristo, seamos pasivos, sino activos, no pasivos, sino dispuestos. Si el municipio de nuestra ciudad tiene un plan y quiere que nosotros como iglesia evangélica nos involucremos, por supuesto que con buena voluntad nos vamos a involucrar. Solamente no nos involucraremos y no vamos a obedecer si algún día nos dijeran que hagamos algo que va en contra de lo que Dios ordena en su palabra y en contra de nuestra conciencia. Pero hasta aquí, lo que ellos nos pidan, siempre podemos colaborar. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes, que sean obedientes, sumisos y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Luego dice el verso 2, que a nadie difamen. Recuérdales que los discípulos de Cristo a nadie difamen. Esto quiere decir que no hablemos mal de ninguna persona, que no hablemos mal de ninguna persona, ni aún de personas que nosotros sabemos que no tienen una buena manera de vivir, no tienen un buen testimonio, pero que a nadie difamen, que nosotros no nos prestemos para repetir chismes, para divulgar chismes, que no sean pendencieros. ¿Quién es una persona pendenciera? Ya lo hemos dicho en Tito, el capítulo 1, el pendenciero es una persona que atemoriza, es una persona que amedrenta, es una persona que amenaza, que a nadie, que ninguno sea pendenciero, sino que todos seamos amables, benignos, educados, corteses, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Me agrada mucho esto, hermanos, en la fe. Miren que tenemos que ser mansos para con todos los hombres. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Significa que la persona que no tiene descanso es aquella que no es manso, que no es mansa, aquella persona que no es humilde, que no es afable. Y Pedro también les ruega a las mujeres que cultiven dentro de sí un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante del Señor, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Los discípulos de Cristo, los genuinos seguidores de Cristo, nos diferenciamos por poseer una amabilidad distintiva. El fiel discípulo de Cristo es amable. Y cuánto más las personas que servimos en la iglesia y que recibimos por la gracia del Señor un sustento, alguna ofrenda de amor. Muchos reciben un salario para servir en la iglesia del Señor. Tienen que ser personas amables, porque la persona áspera puede ser un instrumento de Satanás, no para atraer a la gente, sino para alejarla. Amada iglesia del Señor, que estamos participando de este mensaje, seamos mansos o mostremos mansedumbre para con todos los hombres, aún para aquellos que son enemigos, para aquellos que son ásperos,
agresivos y violentos o maleducados. Que nosotros con blanda respuesta quitemos la ira. La blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera, agresiva, hace subir el furor. ¿Qué debemos recordar primero? Vivir en obediencia y con amabilidad. En este nuevo año, vivamos obedeciendo, sujetándonos a las autoridades superiores y con amabilidad para con todos. En segundo lugar, recuérdales que Pablo, por medio de Tito, nos recuerda que cómo éramos antes de conocer a Dios. Vivimos recordando siempre y debemos recordar cómo era nuestra vida antes de conocer al Señor. Y esto Tito dice en el capítulo 3, verso 3, porque nosotros también éramos antes, en otro tiempo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Cómo era nuestra vida sin Cristo? Bueno, la de algunos en borracheras, en orgías, en droga, infidelidad conyugal, sobornando, estafando, pero también otros pecados. Vivíamos antes en el orgullo, en la vanidad, hablando mal de otras personas, no cumpliendo los compromisos, desobedientes a los padres, no pagando los impuestos. La vida antigua era una vida desordenada. Y tenemos que recordar cómo éramos antes y la nueva vida que tenemos ahora. Queridos hermanos, ninguna persona que ha experimentado el genuino nuevo nacimiento, ninguna persona que disfruta de la vida abundante con Cristo Jesús, como la que usted disfruta y yo la disfruto, ninguno de nosotros jamás hemos pensado volvernos atrás y volvernos al lodo, al fango, a la vida hostil, impía, mundana que antes vivíamos. Y Pablo dice, recuérdales que primero se sujeten y que vivan con mucho respeto, con amabilidad. Segundo, recuérdales cómo era antes su manera de vivir. Y tenemos que recordar, hermanos, cómo éramos antes. Antes teníamos menos que ahora. Nuestros padres tenían menos que ahora. Por esto dice Eclesiastés que nunca hablaremos con sabiduría diciendo que los tiempos pasados fueron mejores. Porque Dios es el mismo de ayer, en el pasado, el mismo de hoy, el presente, y el del futuro. Él es eterno. Y Él siempre nos bendijo en el pasado, nos bendice hoy y nos bendecirá en el futuro cercano y por toda la eternidad. Entonces tenemos que recordar siempre de dónde Cristo nos sacó. En tercer lugar, recuérdales que el tercer recuerdo en los versículos 4 al 8, creo que es el más importante. Recuérdales la gran salvación recibida de Cristo. La gran salvación que nos ha dado el Señor Jesucristo. Y esta verdad la tenemos en los versículos 4 al 8, que dice así, Tito 3, 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, para con todos, porque Él no quiere que ninguno perezca, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que nos salvó por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Señor nos salvó por gracia. Él
por amor entregó su vida en la cruz, por usted, mi hermano, y por mí. Usted que ha hecho lo malo y yo que he hecho lo malo, merecíamos morir, pero Cristo murió en nuestro lugar. El justo Cristo por nosotros los injustos. Y en su justicia ahora que nos ha perdonado y nos ha limpiado su sangre, nos mira como si nunca hubiéramos pecado. Nos mira como si nunca hubiéramos sido pecadores. Esta es la justificación, que Dios nos mira ahora como justos a través de Jesucristo. Nos salvó no por obras de justicia, es decir, nos salvó no por ir al templo, nos salvó no por orar, nos salvó no por leer la Biblia, nos salvó no por ayudar a la gente pobre, nos salvó no porque nos bautizamos, nos salvó por amor, por pura gracia. La salvación no se la puede comprar, solo se la puede recibir, porque tiene un costo que es impagable, la sangre que Jesucristo derramó en la cruz. Él tomó su lugar, mi hermano, y mi lugar como nuestro sustituto. Amigos queridos, ustedes únicamente pueden obtener la salvación por medio de Jesucristo. No la pueden comprar ni por oro ni con plata, ni tampoco la pueden alcanzar siguiendo una religión. No la pueden recibir por buenas obras. No la pueden recibir porque son buenas personas y dicen que no le han hecho mal a nadie o porque no tienen ningún vicio. Todos hemos pecado y merecemos la muerte, y todos hemos nacido con una naturaleza caída, y solo la sangre de Cristo limpia de todo pecado y de toda maldad. Amados amigos, nos salvó el Señor Jesucristo no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No hemos hecho nada, porque nada podemos hacer, solo humillarnos y postrarnos delante de Él para recibir por su gracia el regalo de la salvación. Cuando ponemos la fe, toda la confianza en Jesús, no hay caminos para ir a Dios, no hay ninguna mediadora, hay un solo camino, Jesucristo, un solo mediador, Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre Dios, ninguno va al cielo, sino solo a través de Jesucristo. Nos salvó, no por obras, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Él derramó el Espíritu Santo, dice, en nosotros, para que justificados por su gracia, verso 7, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿En qué cosas? Dice Pablo, y Tito está mencionando que quería que Tito insista y que ustedes sean insistentes, y yo también, que la salvación es por gracia, que aparte de Jesucristo no hay salvación ni perdón de pecados. Solo la sangre de Cristo limpia de todo pecado y de toda maldad. La sangre de Cristo limpia todo vicio, quita todo mal pensamiento, nos regenera, nos hace una nueva criatura. Entonces, ¿qué quería Pablo que Tito recuerde allí en Creta? En tercer lugar, que recuerde que la salvación recibida en Cristo es por pura gracia y no por méritos personales. En cuarto lugar, recuérdales que en los versículos 9 hasta el 11, 9 al 11, recuérdales en cuarto lugar
que se mantengan enfocados en Cristo. El primer recuerdo, recuérdales vivir en obediencia con amabilidad, sujetos a las autoridades. Segundo, recuérdales cómo éramos antes de conocer a Cristo. Tercero, recuérdales que la salvación es por pura gracia y no por méritos personales. Cuarto, recuérdales vivir con la mirada en Jesús, vivir enfocados en Cristo, como dice Colosenses 3, que poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Recuérdales que se mantengan enfocados en Cristo, mirando a Cristo, estudiando la vida de Cristo, como dicen los versículos 9 al 11. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. No gastemos nuestro tiempo en conversaciones sin provecho. No gastemos nuestro tiempo en cosas que no nos edifican. No nos dejemos distraer, dice Pablo. Mantengamos nuestra mirada en Jesús, estudiando su vida, imitándolo a Él, y vivir predicando el Evangelio y enseñando la palabra de Dios a otros, aconsejando a tantas personas y ayudando a tanta gente pobre que tiene necesidad, primero del Evangelio y también del sustento material. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. No es que hay que tenerlo por enemigo. Deséchalo no significa golpéalo, maltrátalo. Sencillamente que todos conozcan que con esa persona no debemos tener comunión. Las personas que causan divisiones o que son herejes o que andan calumniando con su boca, sencillamente dejarlos que el Señor sea el que los juzgue. Pero la persona que tiene buen testimonio y es un discípulo de Cristo no debe tener comunión con esa persona. Sí podemos rogar por esa persona o por aquellas personas para que se vuelvan a Dios, para que se arrepientan de sus maldades. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Es decir, no nos enfoquemos. El pastor es una persona que vive sin amargura, no es un pendenciero, no es un iracundo. Y así cada discípulo de Cristo tenemos que vivir en paz. Y si hay personas que quieren vivir su propia vida, entonces sencillamente nosotros no mantener comunión con esas personas porque nos pueden hacer mucho mal. Primero, recuérdales que hay que vivir en obediencia y con amabilidad. Segundo, recuérdales cómo éramos antes de conocer a Dios. Tercero, recuérdales que la gran salvación recibida en Cristo es por pura gracia. Cuarto, recuérdales que se mantengan enfocados en Cristo, que no nos dejemos distraer, que nos dediquemos a estudiar su vida, a obedecerla, a enseñarla y predicar el mensaje de salvación a otros. En quinto lugar, recuérdales que, porque eso dice 3.1, recuérdales que mantengan contacto con la gente. Hay que mantener contacto con la gente que está perdida. Y hay que mantener contacto cercano con los hermanos de la iglesia. El Señor ha querido que su iglesia esté conformada, estructurada por rebaños. Y cada pastor genuino
preside, dirige un rebaño. Y con todos los hermanos que son los obreros voluntarios de los que se habla en Tito 2, hay que cuidar de la iglesia. De los ancianos, dice 2:2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes. Ancianos implica hombres con madurez espiritual, cuidando en grupos pequeños a otros hombres, jóvenes y adultos. También las ancianas, dice, que sean prudentes. Prudente significa que tiene la mente o los pensamientos bajo control. Y cuando los pensamientos están controlados, cuando tenemos un autocontrol de la mente, o está controlada por el Espíritu Santo de Dios, la lengua también estaría controlada. Y también controlada la mano, dirigiéndonos para escribir lo que debemos. Esto es la prudencia. Que la mente, que nuestros pensamientos están bajo el control del Espíritu Santo de Dios, y los ancianos deben ser prudentes. Asimismo, las ancianas prudentes, maestras del bien, que en grupos pequeños cuiden a las mujeres más jóvenes, a las señoritas también, que los jóvenes sean cuidados por los pastores, presentándote en todo como ejemplo de buenas obras. De igual manera, los obreros, trabajadores, empleados, sujetándose a sus amos. Hay que cuidar de la gente, que cada pastor, que cada iglesia se cuiden los unos a los otros. Hermanos consiervos, ustedes y yo como pastores genuinos, respetemos cada rebaño y respetemos las ovejas de los otros rebaños. Nosotros como pastores, con la iglesia que pastoreamos, dediquémonos a predicar el Evangelio a la gente que está perdida, no a atraer hermanos que son parte de otro rebaño, de otra iglesia, de otra congregación. Mostremos preocupación por los que el Señor nos ha entregado. Y dicen los versículos 12 y 13, cuando envíe a ti a Artemas, Pablo tenía en su mente los nombres de sus hermanos en la fe, o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, desde donde se cree que Pablo le escribió esta carta a Tito, porque allí he terminado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, esto es como un abogado, y a Apolo, el gran predicador, elocuente, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Pablo estaba preocupado por Tito y por los hermanos de las iglesias de Creta, y los nombra por nombre, porque Pablo, como oraba mucho por ellos, los tenía en su mente y en su corazón. ¿Qué notamos en Pablo? Preocupación. Y le recuerda a Tito, Tito muestra preocupación por los miembros de la congregación, por cada rebaño. Y nosotros, hermanos, mostrando preocupación por los miembros de la iglesia, por los discípulos de Cristo, por toda oveja pequeña y grande que son parte del rebaño. Tengo el honor de presidir también una iglesia local, la Alianza Central de Milagro. Es una iglesia estructurada en grupos pequeños de discipulado. Y siempre oramos al Señor. Estamos capacitando a los obreros para que cada uno cuide el pequeño rebaño que se le ha entregado. Y toda persona nueva que ganamos para Cristo, la instruimos con la palabra del Señor en estos grupos pequeños. Y de igual manera tengo la honra de servir en la Iglesia Nacional, ayudando a los pastores, compartiendo con los pastores, cuidando de ellos, procurando mostrarme como ejemplo y aprendiendo también de ellos. Toda una bendición. Recuérdales, dice Pablo a Tito, recuérdales que se acuerden siempre
de sus hermanos en la fe, que los tengamos en la mente y en el corazón, que estemos orando por ellos y también orando con ellos. Y en último lugar, número 6, recuérdales que se ocupen en buenas obras. Este es un tema central en Tito, que se ocupen en buenas obras. Y esto lo tenemos en los versículos 14 y 15, pero también en otros versículos que vamos a revisar. Y aprendan también los nuestros, los miembros de la iglesia, los miembros del rebaño, a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Es decir, aquí ocuparse en buenas obras está implicando en este verso 14 que hay personas necesitadas a quienes ayudar. Hermanos queridos, cuando damos nuestras ofrendas y nuestros diezmos, estamos ocupándonos en buenas obras. ¿Por qué? Porque con esos diezmos y ofrendas, en el caso de las iglesias de la Alianza, los cuerpos de diáconos con el pastor al frente, hay un presupuesto y se distribuye para la Iglesia Nacional el 15%, para el sustento del seminario, para la obra misionera transcultural, para ayudar a la gente necesitada, el pago del impuesto al gobierno, para el sustento de los obreros que trabajan, que sirven en la iglesia del Señor, también para fundar iglesias hijas, para sustentar dignamente a los que están lejos predicando el Evangelio y para ayudar a tantas personas. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. En estos días, cuando comenzó la pandemia, toda iglesia ha tenido la necesidad de invertir en equipos. Y bueno, para la inversión de estos equipos se necesitan recursos materiales. Y de lo que nosotros aportamos voluntariamente, cada fiel discípulo de Cristo aporta con fidelidad, la iglesia, cada iglesia local puede hacer su inversión. Qué hermoso en el caso nuestro, apartamos el 10% para que lo maneje la Junta Directiva Nacional, el 4% lo maneja el CONADET o el Seminario Bíblico Alianza del Ecuador, el 1% es para un apoyo de las misiones transculturales, aparte de la promesa de fe mensual que muchos de nosotros damos y que todos deberíamos de entregar mes a mes. ¿Y qué se hace con ese recurso? Se completa salarios, se ayuda a pastores que están en crisis, se ayuda también a las viudas. Bueno, esto es una bendición. Saber que lo que aportamos es repartido en medio de muchas necesidades. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras. Se compra canastas de amor, se compra comida para la gente necesitada. Todos estos recursos son tan valiosos. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Pero hay más acerca de las buenas obras. Dice el capítulo 1, el verso 16, que en Creta habían personas que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. No tenían buenas obras. Pero las buenas obras en un creyente son el fruto de su fe. No hacemos buenas obras para alcanzar la salvación, sino porque hemos sido perdonados, limpiados, lavados con la sangre de Cristo, hacemos buenas obras. También el 2:7 dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros, esto es Cristo, para redimirnos de toda iniquidad, perdonarnos y purificar para sí un pueblo propio, celoso
de buenas obras, que se dedica a hacer buenas obras. 3:1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y otra vez 3:8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Hermanos queridos, hermanos amados, no seamos creyentes pasivos, inactivos, sino personas que nos ocupamos en buenas obras. ¿Qué es ocuparse en buenas obras? Ocupemos una parte de nuestro tiempo en formar a otros, en capacitar a otros. Ocuparse en buenas obras tiene que ver con el ejercicio de nuestros dones y talentos que el Señor nos ha dado. Cuando la iglesia va a hacer una buena obra de repartir comida a la gente necesitada o ropa a la gente que no tiene para cubrir su cuerpo, esto es ocuparse en buenas obras. Cuando nosotros oramos y le ayudamos a una persona a buscar un trabajo, nos estamos ocupando en buenas obras. Cuando el alcalde de la ciudad hace una convocación para que todos en una llamada minga, juntos, limpiemos la ciudad, los parques, las avenidas, eso es ocuparse en buenas obras. Cuando los médicos de la iglesia van como con una caravana para tener un día en un lugar donde hay mucha necesidad y tratarlos y dejar medicinas, esto es ocuparse en buenas obras. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para que no se queden sin fruto. Recuérdales que ese es el tema. Recordemos nuestras responsabilidades como discípulos de Cristo. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? Según Tito 3, son 6 responsabilidades. Número 1, recuérdales que vivan en obediencia y con amabilidad. Versículos 1 y 2. Sujeción y amabilidad, bondad. Segundo, recuérdales que cómo éramos antes de conocer a Cristo. 3:3. Recuérdales que la salvación que hemos recibido del Señor Jesucristo es por pura gracia. Es un regalo del cielo. Esto lo tenemos en los versículos 4 al 8. En cuarto lugar, recuérdales que nos mantengamos enfocados en Cristo, que no nos dejemos distraer. Esto tenemos en los versículos 9 al 11. 5. Recuérdales que nos mantengamos en contacto con la gente. Y ahora en este tiempo de pandemia, mantener contacto con los miembros de la congregación para que el rebaño se mantenga junto. Cuidemos, hermanos, de los que son parte de nuestro rebaño y oremos por aquellos otros rebaños, cada uno cuidando el rebaño que el Señor le ha dado, evitando a toda costa atraer ovejas de otros rebaños. Y todos esos rebaños juntos le pertenecen al Señor porque son su iglesia. Él es el dueño y nosotros somos sus colaboradores. Recuérdales que mantener el contacto, el cuidado con todos los miembros. Y número 6, recuérdales que los miembros de la iglesia, los discípulos de Cristo, se ocupen en buenas obras, fruto de una fe genuina, fruto de la salvación recibida. No hacemos buenas obras para alcanzar la salvación, sino porque tenemos la salvación, que es por pura gracia. Queridos hermanos y amigos, hagamos esto en el año 2021. Sujetarse a las autoridades y ser amables con todos. Prediquemos el Evangelio, mantengamos la mirada en el Señor
y estemos ocupados en buenas obras. Buenas obras tiene que ver también con el dar, con el contribuir. Querido hermano, usted contribuya en su rebaño para el sustento de los pastores, de las personas que allí sirven. Y las personas que hemos ganado para Cristo son bienvenidas para ser parte del rebaño. Cada oveja tiene que ser parte de un rebaño para que allí tenga el cuidado. Y nosotros, como miembros de la Iglesia del Señor, allí en esa iglesia en la que hemos nacido, hemos crecido, servimos, tenemos pastores que nos cuidan, estemos nosotros contribuyendo para que la iglesia pueda estar ocupada en buenas obras. Involucrémonos en buenas obras allí cada uno en el barrio, en la ciudadela, en la comunidad donde vive, siempre mostrando hacia ellos, como dice 3:2, toda mansedumbre para con todos los hombres y mujeres, que ellos puedan ver que tenemos una vida nueva, que nuestra conducta se parece a la del Señor Jesucristo. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar al Señor, dándole gracias por lo que Él nos ha recordado en este momento, en este día. Soberano Señor, gracias por lo que nos recuerdas. Pablo le dijo a Tito que en Creta tenía que recordarles. ¿Recuérdales qué? ¿Qué cosas? Que vivan en obediencia y con amabilidad. Recuérdales que cómo éramos antes de conocer a Dios. Recuérdales que la gran salvación recibida de Cristo es por pura gracia. Recuérdales que nos mantengamos enfocados con la mirada en Cristo. Recuérdales que mantengan contacto con la gente, con los hermanos en la fe, que mostremos preocupación los unos por los otros. Y recuérdales que todos nos ocupemos en buenas obras. Y esto tiene que ver principalmente con la predicación del Evangelio y la enseñanza de la palabra de Dios. Señor, ayúdanos a tener un buen testimonio en la comunidad donde vivimos y que ninguno de nosotros viva sin fruto, sino que estemos ocupados en buenas obras en este nuevo año que hemos iniciado. Bendice los hogares de mis hermanos. Bendice, Señor, a los cónyuges, que cada uno dentro del hogar cumpla con su rol. Los cónyuges amándose, la esposa siendo sumisa, respetando a su marido, y nosotros los hombres casados, los esposos, cuidando de nuestra esposa con amor, con ternura, dándole un trato como a vaso más frágil. Que nosotros como padres no provoquemos a ira a nuestros hijos, sino que los criemos en disciplina y amonestación del Señor, y que los hijos obedezcan a sus padres. Que los obreros, empleados, trabajadores respeten, amen y trabajen de la mejor manera para su patrón, y que los patrones hagan lo justo y recto con sus trabajadores. Señor, gracias por lo que nos has recordado en este momento, por medio de esta palabra de Tito, el capítulo 3. Oramos por los enfermos para que tú los sanes, que animes a los de poco ánimo, los que no tienen trabajo, que puedan hallar un trabajo, los que tienen conflictos en su hogar, que busquen tu dirección, Señor, que se reconcilien, porque no es el remedio la separación, sino el perdón, la reconciliación, y que todos cumplamos con la gran comisión. Sigue proveyendo, Señor, lo que necesitamos en nuestros hogares y también en tu iglesia, y que los gobiernos de turno también tengan lo necesario para la administración pública. Señor, tú tienes control de esta pandemia. No nos has dejado ni nos has desamparado. Te amamos, Señor. Ayúdanos a vivir una vida agradable delante de ti, siempre enfocados
en ti, siguiendo tus huellas, tus pisadas, procurando vivir como tú viviste aquí en la tierra, andar como tú anduviste, con la mirada en Jesús, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos y amigos, que el Señor los bendiga. Un abrazo, un saludo en el amor de Jesucristo. Y por la gracia del Señor, ya nos estamos congregando en los templos, ofreciéndole el culto a Dios de manera presencial. Ustedes conocen los horarios y por esto damos gracias al Señor porque ya nos podemos reunir. El Señor los bendiga y los guarde. Un saludo para todos ustedes. Amén.